¿Cuánta gente usa monitoreo de colmenas aquí? Solo para hacer una idea. Nadie. Uno. Bueno, pues vamos a empezar. Si yo os digo que me he comprado un coche deportivo rojo, ya lo estáis viendo, ¿no? ¿Sabéis lo que es? ¿A que sí? Si os digo que estoy invirtiendo en un sistema de monitoreo de colmenas, esto es un poco más difícil. ¿A que sí? Bueno, pues para eso estamos. Yo soy Lorenzo, soy el gerente de una empresa que se llama Broodminder. Somos un equipo internacional con dos oficinas, una en Francia, en el Pirineo francés, otra en Estados Unidos, en Wisconsin. Yo soy de Menorca. Y bueno, desarrollamos un sistema para seguir las colmenas a distancia. Existen las básculas que todo el mundo empieza a conocer, pero hay otras cosas, ¿no? Entonces vamos a explorar todo eso. Hace 7 años que existimos y bueno, vamos construyendo este sistema poco a poco. ¿Por qué hay que monitorear? Bueno, porque una colmena no es un perro. El perro está ahí con sus 20 kilos de enero a diciembre, todo va bien, pero la colmena hace así, ¿no? Y más aún en estos tiempos, ¿no? Con el cambio climático, con lo que pueda pasar. Entonces es un organismo muy dinámico que hay que seguir de muy cerca. Además, cuando esto es un poco para apicultores profesionales, pero bueno, todo el mundo puede transhumar, ¿no? Transhumar. Vas de aquí a allá, de allá a aquí, empiezas en primavera en este sitio, luego te vas a la acacia, luego te vuelves al kiwi y tienes a las colmenas a 100 kilómetros, 200 kilómetros y no sabes lo que está pasando. Porque las floraciones no son las mismas que tienes en tu sitio, incluso el resentimiento global del clima que tienes donde tú vives y donde están las colmenas puede ser distinto. Si estás en una zona de llano, de valle y las colmenas están en montaña, pues no te estás enterando de lo que le pasa, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir viendo ejemplos de cómo usamos un sistema de monitoreo. Y podemos monitorear varias cosas: los recursos, la cría, la actividad propia de la colmena, las floraciones y obviamente todo esto está relacionado con la meteorología. Entonces, cada vez que veáis una lámina de estas con el fondo rosa, es como si coges un libro de texto donde está la teoría, pues eso es la teoría, y luego está la práctica con las que vienen después, ¿vale? La primera cosa que miramos, los recursos, está relacionado con el peso de la colmena. Empezamos la colmena con una báscula, tenemos los pesos horarios, que tienen siempre una cierta característica. Esto es cuando hay una melada, es muy característico. Las abejas salen por la mañana, entonces el peso baja, empiezan a entrar recursos, el peso sube, por la tarde vuelven a entrar dentro de la colmena y durante la noche deshidratan lo que han recogido, entonces tienes esta pendiente así y al día siguiente vuelve a empezar. Excepto cuando hay un percance meteorológico que, bueno, ese día pues llovió y no pasó nada, ¿vale? Eso es el peso horario. Nosotros usamos estos datos que recogen las básculas y los analizamos y calculamos una cosa que se llama productividad, que es el trabajo eficaz, digamos, de las abejas. Si yo he añadido una alza o he dado de comer, pues no va a salir aquí, porque aquí solo sale lo que han hecho las abejas, ¿vale? Entonces aquí que vemos, cada día han entrado sobre los 2 kilos y luego un día, este día que estuvo lloviendo, se comieron uno, aquí casi no se comieron nada y aquí volvieron a empezar, ¿no? Y la suma de todos estos días continuos, desde aquí hasta aquí, es 12 kilos, que es la producción durante esta semana. ¿Vale? Aquí tienes algunas medias, sobre 7 días 4 kilos, sobre 5 días 2, bueno, tienes un cierto número de elementos. Entonces esto es el peso. La productividad puede ser negativa.
como ahora mismo en este tiempo, ¿no? Que están comiéndose las reservas. Pues estamos viendo aquí cómo se van comiendo las reservas. Aquí tenemos un ejemplo de cilantro, una polinización de cilantro. Hay varias cosas aquí. Aquí tenemos el peso horario durante unas cuantas semanas. Esto es el colmenar que dejamos y entramos en ese colmenar. Hay una noción de dónde está la colmena y hay una noción de, es decir, el colmenar, la colmena, el sensor, todo esto tienes que gestionarlo de una cierta manera, porque si no, no sabes dónde estás midiendo o lo que estás midiendo, ¿no? Aquí salimos de este colmenar y entramos en ese. Y cuando entramos, pues el peso estuvo estático durante unos días y luego empezó la melada. ¿Cuándo empieza la melada? Cuando las plantas están listas, digamos, que se han ido madurando las flores y en un momento la flor va a poder producir y cuando tenemos unas ciertas condiciones meteorológicas también. Entonces aquí veis cómo la melada procedió, algún día otro percance y luego cuando la melada se termina, pues las abejas van consumiendo lo que han estado ahorrando y es esa bajada aquí, ¿no? Si tú vas a cosechar aquí, cosechas el máximo. Si te esperas 2 semanas, pues cosecharás lo de aquí, más o menos. Esto es otro ejemplo en el que hay 2 meladas, una de acacia y otra de castaño. Y entonces el apicultor lo que quiere saber, porque están muy ocupados los apicultores y no están ahí siempre encima, pero quieren tener una alerta que les diga, oye, la melada de acacia se ha terminado y puedes ir a recogerla. ¿Qué es esto de aquí? La cosecha. Porque si no vas a recogerla, vas a recoger... ¿Cómo se compone esto? Acaño. Es decir, una mezcla de los dos, que nadie quiere. Tú quieres o acacia o castaño, pero no quieres acaño, ¿no? Entonces el sistema te advierte cuando llegas a este punto y te advierte cuando empiezas aquí también. Volvemos a arrancar. Esto es un ejemplo interesante, ¿eh? Aquí estamos en el Pirineo francés, estamos a 1800 metros de altura, es una estación de esquí y para llegar ahí hay que ir en 4x4 y tardas 1 hora así. Entonces el apicultor dice, oye, yo me gustaría poder seguir lo que está pasando ahí arriba porque yo vivo abajo y yo no sé cuándo el brezo va a arrancar. Y si lo pudiera saber, pues podría estar más informado, ¿no? Porque, claro, cuando estás a 1800 metros, de noche hace frío. Y entonces, ¿qué pasa? Que la productividad es negativa. Las colmenas están ahí comiéndose lo que tienen. Excepto cuando empieza la famosa melada de brezo que todo el mundo espera y que no sabes dónde va a caer. Pero este año cayó aquí, ¿no? 15 de agosto. Y ahí sube rápido, te vuelves a comer otro chubasco gordo y vuelve a continuar. Y luego, pues si no cosechas, ya sabes lo que te espera. ¿Okay? Para eso hemos hecho este tipo de alertas, que son las que os estaba diciendo, para que esté informado. Ahora, esto lo que hemos visto hasta ahora era el peso y ejemplos de uso del peso. Ahora cambiamos, vamos a hablar de previsión de la actividad y todo esto está relacionado con la meteorología. Entonces, tenemos 2 maneras de medir la meteorología. Una es poner un sensor en el colmenar y otra es tener un servicio meteorológico como el de AEMET o el que sea, que nos da datos, ¿vale? Aquí tenemos la superposición del servicio meteorológico que usamos nosotros con el sensor. Entonces, esta superposición nos dice
que los dos van de par, entonces podemos confiar en el servicio meteorológico. Y lo que pasa es que esto digamos que es hoy y todo esto es la previsión. Entonces mi sensor no, la previsión no la sabe, pero el servicio meteorológico sí que sabe tirar 10 días más. Todo esto, que es un poco complicado, lo condensamos en una cosa que se llama índice de Néctar y que nos dice si las condiciones atmosféricas son propicias para que haya melada. Yo no sé si hay flores o no, yo solo sé decir si las condiciones atmosféricas son propicias para que haya melada. Entonces esto es hoy, esto es mañana, pasado mañana y así, ¿no? Y de un vistazo estamos viendo cómo se presenta la semana siguiente. Hay 2 días malos y luego va a estar muy bien, porque 60% es muy bueno. Entonces aquí va a estar muy bien. ¿Hay algo de recursos? Hay, yo qué sé, hiedra o otras cosas. Eso lo sabe el apicultor, pero te sabes proyectar, ¿vale? Esto es otra manera de enseñarlo, es decir, esto es el índice de néctar, este de aquí, que es lo que vemos allí, y luego aquí tenemos temperaturas mínimas, máximas, la lluvia y todo esto, ¿vale? Eso. Bueno, el apicultor pasa un cierto tiempo mirando la meteorología e intentando hacer carburar su programa interno diciendo, esto la semana que viene. Bueno, pues todo ese tiempo, basta mirar ese gráfico, ya lo tienes hecho. Y obviamente este gráfico, en función del colmenar, pues será distinto, ¿no? Ahora vamos a ver para qué sirve esto. Otra curva de peso. Este colmenar salimos aquí, entramos en este colmenar, salimos aquí, entramos en otro. Y esto es la curva del índice de néctar. Entonces, vamos a imaginar que estamos aquí, ¿vale? Aquí, esta curva se termina, porque yo el futuro no lo conozco. Estamos a 3 o 4 de agosto, estamos aquí, ¿vale? Yo no sé si esto va a ir para arriba, para abajo, si se va a estabilizar. Pero lo que sí tengo como información futura es el índice de néctar de este colmenar, que tengo 10 días más, es decir, que tendré en vista toda esta información de aquí. ¿De acuerdo? Y esto me está diciendo que las condiciones son propicias y que si los recursos se mantienen, es decir, si la floración no ha acabado todo su potencial, pues esto debería seguir subiendo. Es lo que me está diciendo. Porque las condiciones son buenas. Y que en algún momento se va a parar, aquí por ejemplo, o antes, si son las flores, el potencial de las flores que se ha agotado. Hay dos cosas, ¿eh? O las flores se agotan, o el potencial, es decir, tienen un cierto potencial, 1 semana, 2 semanas, o es la meteorología que viene a cortarte la melada. Y con esto, pues tienes una idea de lo que va a pasar. Entonces tienes una idea de si tienes que ir a cosechar, o si tienes que ir a añadir alzas, o qué tienes que hacer. Te permite proyectarte. Esto que acabo de contaros es lo que estaba en la lámina de después. Este es otro ejemplo, ¿ves? Aquí el índice de néctar viene a 0, tú sabes que aquí esto se va a terminar, y aquí se terminó, pero se terminó un poco antes, se terminó aquí. Las condiciones eran buenas, entonces lo que se terminó es el potencial de las flores, en ese caso. Porque ya llegamos a este estadio. Así es como combinamos el peso con las previsiones meteorológicas y este índice que nos permite proyectarnos. Las básculas son un retrovisor, no nos dicen el futuro, pero si la combinamos con estos indicadores, sí podemos imaginar cómo va a evolucionar la cosa. Otra lámina rosa, cambiamos de tema. Ahora vamos a medir con una sonda de cría la temperatura interna de la colmena, ¿vale? Cada día hace así. Nosotros luego tenemos un algoritmo que estima la cantidad de cría y sobre todo la evolución de esta cría a lo largo del tiempo.
Cada día tenemos 24 datos de temperatura y por la noche, a la 1 de la mañana, cuando se ha terminado la jornada, analizamos y sacamos uno de estos puntos. Decimos, bueno, la cría tiene que estar a este nivel. Entonces, yo puedo usar una sonda de temperatura por la temperatura, básicamente. Luego volveremos a la cría, pero esto es un ejercicio que hizo un apicultor profesional que está en la isla de la Reunión, en el Océano Índico. Puso 2 sensores de temperatura, uno en una colmena con el techo sin pintar y otra en una colmena con el techo pintado. Entonces veis que está a la misma escala, ¿vale? Entonces la mínima más o menos es la misma en los dos casos, pero la máxima no tiene nada que ver. Porque esto aquí es un invernadero y está cogiendo el sol y está calentando la colmena, y aquí estamos en una zona, hay una zona gris que no se ve muy bien en esta pantalla, pero esta es la zona ideal, aquí, y aquí también. Entonces aquí estamos dentro de la zona ideal, 33, 37, y aquí estamos subiendo a 40. Y eso es el resultado ya de la termorregulación de las abejas. Es decir, que tenéis que imaginar lo que pasaría si no hubiese la termorregulación de las abejas. En qué condiciones están para bajar la temperatura, para llevar... Esto es lo que consiguen hacer las abejas. Entonces, eso ya os da información. Hay mucha gente que ha metido un sensor de temperatura en su colmena y ha empezado a decir, ¿pero qué pasa aquí? Yo no imaginaba que era esto, no imaginaba que era lo otro. Porque no te das cuenta, y cuando empiezan a medir te das cuenta de lo que está pasando dentro. Ahora hablamos de cría. Entonces estos son 14 meses de diciembre, no, ¿esto qué es? ¿Enero? No, el 1 de noviembre hasta el 1 de enero, ¿vale? Del 2020 a 2022. 0% de cría, 100% de cría. Aquí tenemos la parada de puesta de la reina. Se para, dura unas cuantas semanas, vuelve a arrancar. Siempre hace esto, un pequeño boom, y luego arranca de verdad. Y llega hasta ahí arriba. La zona donde produces miel es cuando estás por aquí, ¿vale? Esta no tuvo tiempo porque enjambró. Y luego intentó recuperarse hasta llegar al diciembre del año siguiente, en el que el parón de cría no tiene nada que ver con el del año anterior, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Conociendo esto, yo sé muchas cosas. Es que yo sé más cosas casi que con una báscula, porque esto es la vida de la colmena durante todo el año. Yo sé que aquí puedo hacer un tratamiento oxálico. Yo sé que el contador de Varroa empezó a contar aquí, ¿vale? Yo sé que el contador de Varroa empezó a contar aquí y que empezando a contar aquí, es decir, la diferencia entre empezar el 1 de febrero o el 15 de diciembre es brutal. Si yo empiezo a generar Varroa el 15 de diciembre, tú no llegas a julio sin hacer ningún tratamiento indemne. Ya estás casi cocido. Si empiezas el contador de Varroa a 1 de febrero, bueno, tal vez llegas a julio y puedes hacer el tratamiento ahí, ¿no? Entonces, solo saber eso, en qué momento arranqué aquí o arranqué aquí, ya te da una información de la dinámica de conjunto. Y luego lo que puedes hacer, no sé si tengo... Habrá otros ejemplos. Bueno, pues eso, sabes dónde tienes que aplicar. Este es un ejemplo divertido. Es de este año. Esos son mis colmenas, ¿eh? Lo mismo, noviembre, 1 de noviembre, todas las colmenas van bajando. Está bien tener 2 o 3 sensores porque te da una vista de conjunto y siempre ves este grupo, ¿no? Como si fuera un rebaño de corderos que está haciendo más o menos lo mismo, van bajando, ¿no? Van bajando, se mantienen a 0, digamos, porque, bueno, esto es un 0, ¿eh?
Pero siempre hay una cabra loca que dice, voy a volver a arrancar. Porque resulta que en este periodo de aquí hizo buen tiempo. Entonces esta colmena, la número 2, dijo, voy a arrancar otra vez. Y se dio con la pared porque volvió frío y se tuvo que parar, ¿no? Pero el problema es que no supo arrancar otra vez con las demás. Las demás se mantuvieron a cero y dijeron, ahora sí que vamos, y arrancaron. Esta había quemado un cartucho y ya lo había perdido, ya no arrancó como tenía que arrancar. Entonces, cada reina tiene su ADN y su programa interno y es bastante interesante ver cómo no reaccionan todas de la misma manera. A veces hemos visto alguna que estaba así, y tú dices, ¿esta cuándo se va a parar? Claro, sabiendo esto, hay gente que dice, una asociación, una ADS, a mí me gustaría monitorear los paros de puesta de cría en mi zona, ¿no? En mi comunidad, en mi departamento, en mi comarca. Entonces vamos a poner unos cuantos sensores en diferentes colmenares y vamos a seguir eso. Una manera de visualizar si tienes diferentes zonas climáticas en una misma región, pues ver en qué momento ocurre. Vale. Esto es para hacer una pausa, porque hay mucho, hemos metido mucho ya. Hemos visto el peso, hemos visto la meteorología, los índices de néctar, hemos visto la temperatura interna, lo que podemos hacer con la temperatura interna a cría, ¿vale? Hemos visto un montón de cosas. Y ahora vamos a combinar, aquí vamos a combinar el peso con la cría. Esto es para demostrar que no hacen falta 5 básculas en un colmenar, que con una o 2 vamos muy bien. Entonces, otra melada. Vamos a imaginar que tenemos una báscula, una sola, en esta colmena rosa de aquí, ¿vale? Cuando yo veo esto, 15 kilos, digo, ¡guau! Hay que ir a doblar, es urgente, cargamos el camión y vamos para allá, porque esto se está desbordando. Esto es con una báscula, el análisis que haces con una sola báscula. Si añades una sonda de cría, estás viendo que la fuerza de esa colmena es muy importante. Entonces, el análisis báscula más sonda de cría es distinto. Es decir, tú dices, esta colmena, que es la más fuerte de mi colmenar, me ha producido 15 kilos. Y todas las demás están por debajo. Entonces, la urgencia de ir a doblar ya no es tanta. Porque sabes que es especial. Está. ¿Vale? Ahora vamos a hacer el caso opuesto. Yo tengo una báscula en la azul que me ha hecho 8 kilos. Entonces yo veo esto y digo, ¡buah! La melada esta es muy ligerita y esto va para largo y no tengo que ir al colmenar. ¿Vale? Esto con una báscula. Si tengo una báscula y una sonda de cría, el análisis es completamente distinto porque digo, esta colmena ha tenido un problema, está cambiando la reina, no sé qué. Entonces, los 8 kilos que me está diciendo son el nivel mínimo y todas las demás están por encima. ¿Vale? Y es lo que vemos aquí. Aquí había 3 básculas y 3 sondas de cría, pero podríamos ir con una báscula y una sonda de cría o 2 para tener una referencia. Esto es lo que nosotros aconsejamos, funcionar así. Y lo hemos aprendido con el tiempo, es decir, viendo cosas, analizando y tal, vas diciendo, la buena manera de trabajar es esta. Ahora cambiamos de tema. Vamos a medir actividad. La actividad de la colmena. Entonces, tenemos un contador de abejas, que es un radar. Entonces, no interfiere el tránsito de las abejas. Y cada 15 minutos toma un dato y vemos, aquí hay
un mes entero de datos, entonces es mucho. Pero vemos cuándo salen, cuándo se limpian, cuándo vuelven a entrar. Tienes una vista de la actividad diaria, ¿vale? Esto es una señal que no tiene unidades y no sabemos lo que es. Hemos creado un algoritmo que traduce esto en cantidad de trayectos de abejas. 140.000, 80.000, 40.000. Ahí tampoco te das cuenta de qué actividad tienen hasta que ves estas cifras. Es bastante impresionante. ¿Para qué sirve esto? No necesariamente para producir miel, pero sí para polinizar. Es decir, cuando polinizamos queremos saber si las colmenas están trabajando, pecoreando. Esto es en California. El año pasado hicimos unos ensayos para ver a qué hora de la mañana salían. Y obviamente había ciertas colmenas que tenían un cierto alimento, otras que tenían otro alimento, y lo que queríamos ver es si había una discriminación entre este alimento les anima a salir más temprano con una temperatura más baja, por ejemplo. También lo hemos usado este año en producción de semillas de col. Aquí es lo mismo, hay 2 colmenas de 6 cuadros y queremos ver 2 tipos de alimento, uno sin proteínas, el otro con proteínas, y ver cómo la colmena evoluciona en estas circunstancias que son un poco agrestes, porque estás encerrado, con pocos recursos y la meteorología no es buena, y entonces ves que la cría, por ejemplo, sin proteínas va a caer muy rápido. En cambio, cuando le das un alimento con proteínas, la cría se va a mantener más tiempo. Luego terminará por caer igual, pero se va a mantener más tiempo y va a recuperar más rápido. Este tipo de ensayos, ¿no? Podemos hacer. En Kiwi hace tiempo que vamos midiendo lo que va pasando. Ahí estás muy... El kiwi es una planta que necesita polinización a 95%, pero no tiene néctar y tiene un polen de muy mala calidad. Entonces las abejas van o no van. Entonces queremos medir un poco cómo va la cosa. Y sobre todo las colmenas también pierden en recursos y quieres saber si tienes que aportar un complemento o no. En función de los años, ¿es necesario o no? Bueno, esto era para aspectos prácticos. Hemos terminado toda la parte, digamos, de sensores y de análisis de datos. Vamos a mirar cuánto cuesta o qué es lo que gano. ¿Cuántos profesionales hay aquí? ¿Ninguno? ¿Uno? Vale, podemos pasar rápido entonces. Bueno, esto es para demostrar que cuando tienes que hacer trayectos de 80 a 100 kilómetros para ir a ver a tus abejas, si tienes un sistema que te está diciendo lo que está pasando allá, lo amortizas muy rápido. Simplemente. Porque ya no vas con las alzas cuando tendrías que llevar la comida, o con la comida cuando tienes que llevar las alzas, o vas el día que tienes que ir y no 2 días antes o 3 días después. Entonces, bueno, esto también era para profesionales. Lo voy a pasar. Es digitalizar tu empresa. Entonces tienes que pensar, bueno, voy a cambiar un cierto número de cosas y voy a trabajar de una cierta manera distinta de lo que estoy haciendo hasta ahora. Y esto es el final de mi presentación y creo que si alguien tiene preguntas, intentaré responder. Dice cómo hago el conteo de la cría y... Sí, ¿cómo funciona el sensor de cría? Vale. El sensor de cría mide temperatura, ¿vale? Y las abejas termorregulan la colmena cuando hay cría. La cría tiene que estar, es como las gallinas, tiene que estar a 35 grados, ¿vale? Entonces, si tienes medio cuadro de cría, pues esa zona de ese cuadro estará a 35 grados, pero el resto no estará a 35 grados. Cuanto más cría tengas en la colmena,
pues más homogénea será la temperatura. Y bueno, y a partir de ahí nosotros analizamos y deducimos un porcentaje, ¿vale? Luego el porcentaje te lo tienes que apropiar, porque yo no sé si tienes una colmena de 6 cuadros, o de 10, o de 12, o de plástico, o de madera, o Langstroth, o Dadant, o Lions, o lo que quieras. Entonces, con el tiempo te vas acostumbrando y vas, mira, cuando me dice que tengo tanto de cría, en mis colmenas tengo esto, ¿vale? Lo que es absolutamente cierto es que el ranking que te vamos a hacer, es decir, cuando yo te pongo 3 curvas de cría y hay una que está por encima y la otra por debajo, puede ser que no sea 8 cuadros cuando yo te digo 80%, pero lo que es seguro es que la que está por encima, tiene más que la que está por debajo, ¿entiendes? En absoluto puede variar según tu modelo de colmena, pero en relativo somos buenos. Y he hecho algún test con algún apicultor diciendo, oye, coge estas 10 y hazme una clasificación y yo vendré con mi clasificación, que yo no les he visto, de tus colmenas, solo he visto esto y es bastante divertido. No, el sensor lo pones encima en el cuadro central, encima, debajo del cubre cuadros. Ahí, sí. Si lo pones dentro en un intercuadro, estás midiendo este intercuadro y no los otros. Entonces tienes que ponerlo arriba. Otras preguntas. Ajá. Sí. Sí. Ah, sí, 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 hemos hecho un montón y además algunos ejercicios bastante divertidos, donde el apicultor te manda sus notas en el techo y tú vas comparando con lo que tú estás midiendo, ¿no? Am, Cuando tienes menos precisión es cuando llegas a medio cuadro de cría. Sobre los entre 0 y 20%, en esa zona tienes menos precisión, porque el sensor está aquí y tal vez el cuadro de cría o lo que te quede está justo debajo o 2 más para allá o uno más para acá. Entonces ahí tienes menos precisión. Sí, está puesto. No tengo ninguna foto, debería haber puesto alguna foto. El sensor está puesto, no está aquí, pero estaría aquí. Es un cuadradito de 2 centímetros. Se pone aquí. Entonces, eso. Cuando tienes menos cría es cuando eres menos preciso. Cuando tienes más cría, estás ya teniendo un buen nivel de descripción. Y luego si estás en una Langstroth, por ejemplo, o en una Dadant, pues bueno, es lo que decía, vas a tener que asimilarte un poco las cosas. Sí, pero hemos calibrado. Lo que pasa es que, es lo que te digo, si es de madera o si es de plástico o si es no sé qué, ahí dentro no sabrá, tienes el margen de error. Podríamos calibrar si integráramos otros parámetros como el tipo de colmena o, bueno, es más delicado. Sí, el radar no puede funcionar constantemente porque si no se comen las pilas muy rápido, entonces cada 15 minutos se arranca 30 segundos y mide todo el tiempo durante estos 30 segundos, analiza. Es como si midiese el caudal de un río, más o menos, para hacer una analogía. Entonces mide ahí el nivel del río y dice, "Oh, estamos aquí". Y lo hemos calibrado con otros tipos de contadores de abejas y tal, y bueno, sabemos que es interesante. Y además todos los radares que sacamos también están calibrados, es decir, calibrar un radar es un ejercicio especial, pero hemos desarrollado métodos para, bueno, para que salgan todos iguales, ¿no?
Ah, voy a repetir la pregunta porque dice que en las colmenas Langstroth, como hay dos cuerpos, abajo y arriba, pues ¿dónde medimos, no? Típicamente en una Langstroth con doble cuerpo ponemos un sensor abajo y otro arriba. Y, porque claro, el sensor de abajo no puede medir arriba. Y el sensor de arriba está demasiado lejos de abajo. Lo que es divertido con estas arquitecturas, digamos, y lo vemos en países del este que funcionan con estos sistemas, o incluso en Estados Unidos, la colmena hiberna en el piso de arriba, porque se ponen ahí pegadas al techo, ¿no? Entonces tú estás viendo que con el sensor de arriba, que están arriba. Y luego, cuando empieza la primavera, se bajan abajo y muchas veces hacen lo que hemos visto con aquella reina que arrancó y que se paró, pues suelen hacer eso, suelen bajar y dicen, "Ah, todavía no", y se vuelven a subir y hacen 2 o 3 amagos hasta que se bajan definitivamente. Pero necesitas 2 sensores. Más preguntas. Eh, sí. De esto no he hablado para nada, pero los sensores los podéis venir a ver después. Tenemos la pregunta es cómo se produce el almacenamiento de datos. Los sensores funcionan con Bluetooth, tienen una memoria interna. Hay dos maneras de obtener los datos. Una es manual, digamos, con el teléfono y vas y recuperas la información y te descargas los 15 días que no has recuperado. Y la otra es automática, poniendo una especie de transmisor en el centro del colmenar que va a recuperar los datos cada hora. Hay un dato que sube. Eso es cuando estás lejos, pues pones uno de estos y te va mandando la información. ¿Responde a la pregunta? Sí, bien. ¿Es que el tipo de abeja influye sobre la cantidad de cría o sobre la evaluación? ¿Es eso la pregunta? Sí. Sí, pero no está integrado de ninguna manera. Pero vemos diferencias. Sí. Y hemos visto muchos ejemplos de casos de un apicultor que tiene una reina genial que se ha comprado no sé dónde, que le ha costado una fortuna y que ¡guau!, funciona de miedo hasta que viene un momento de frío y ¡paf! Y ya no recupera. Y en cambio al lado tenía una reina más rústica, local, del sector, y esa pues empezó más suave, pero supo capear el temporal, ¿no? Sí, eso sí vemos. Sí, tenemos dos tipos de sondas internas, una que solo mide temperatura y la otra que mide temperatura y humedad. Normalmente de lo que sacas más partido es de la temperatura, excepto digamos, el sur de España, en el que la humedad de la cría es crítica, ¿no? Si bajas por debajo de 50%, 60%, estás mal. Entonces la humedad allí sí es importante. En zonas como aquí o más para el norte es menos, bueno, la usamos menos que la temperatura. Venga, la última. Dos, empieza. Tenemos de todo, de hobby, profesionales, de todo. Los de hobby usan mucho las ondas internas porque les permite visualizar. Y además todos te dicen al final, es que con esto puedo tener más colmenas porque estoy viendo lo que está pasando. Los profesionales son más de básculas. E intento explicarles que es importante usar la sonda interna para combinar báscula y esto, pero son más de básculas, sí. Que añado una cosa con el tema de la humedad, nunca le había dado importancia cogiendo sensores para hacer la prueba y a raíz de ver cómo influye la humedad en la cría, pues me he dado cuenta que evitaré muchos problemas controlando la humedad o ayudándolas a que controlen la humedad. Si tienes una explotación profesional y tienes información, toma decisiones
te ayudan a evitar problemas, a dedicar menos tiempo o a ganar más dinero. La humedad alta también es malo, así como la baja. No, la humedad baja, claro, en el sur tengo problemas con la humedad baja. Estoy en el norte y a veces coger excesiva humedad las casas, que sudan mucho, sí, excesiva humedad. Y no creo que eso sea tampoco muy bueno para la cría. Tienes que evitar la condensación. Aquí el sensor te va a decir que estás a 100% y luego ya no da más, pero tienes que evitar la condensación. Si quieres mirar cosas de eso, hay un tío que se llama Etienne Tardif, que está en Yukon, cerca de Alaska, y claro, en una zona muy fría, muy exigente y tal, y ahí este señor ha hecho un montón de cosas sobre aislamiento, prevenir la condensación y todo eso. Está muy, muy bien. Ahí se puede aprender mucho. Como está en una zona muy exigente, pues no tiene más remedio que ser bueno, porque si no se le acaba todo. Nosotros que estamos aquí en España, Francia, bueno, es más tolerante. Entonces, bueno. Si no sí propolizan. Sí, no pasa nada. Llevamos 7 años haciendo eso. El sensor está en una especie de plástico que lo envuelve. No es una cajita con un agujerito para medir la humedad, es un plástico que lo envuelve. Entonces hay muchos intersticios. Aunque propolicen aquí, queda un agujero ahí. El diseño está hecho de esta manera. Pero a veces cuando tiras el cubrecuadros y no ves el sensor es porque está pegado al cubrecuadros. Bueno, cerramos. Bueno, pues gracias a todos.